Consejos para que la genética en los vacunos surta efecto. Todo productor ganadero desea vacunos rústicos, que produzcan carne, leche y que sean fuertes. Por esta razón muchos le apuestan al mejoramiento genético, pero la verdad es que no siempre se encuentran las respuestas deseadas. A continuación en este video le explicamos por qué. En este tema hay una ventaja para el productor ganadero, ya que depende directamente de él, que las pajillas o embriones surtan el efecto o respuesta en sus hatos ganaderos. Para iniciar con buen pie, se deben de realizar las valoraciones del medio ambiente de la zona. Esto es básico, ya que se asegura el tema de adaptabilidad al contexto, en que los vacunos aumentan las posibilidades de demostrar el potencial genético por el que fueron seleccionados, como la respuesta de alguna deficiencia o carencia a mejorar. Todo productor ganadero, antes de adquirir genética vacuna, debería evaluar qué tipo de ganadería desea, ya sea doble propósito, leche o carne, ya que en base a la especialización del hato, se definirán las razas que mejor pronóstico tengan en la ubicación de su hato. El medio ambiente y la raza vacuna deben ser analizadas porque no se trata de seleccionar vacunos al azar. Por ejemplo, la raza vacuna Holstein no puede vivir en alturas superiores a los 3.500 metros sobre el nivel del mar, porque se presenta el conocido mal de altura. Para alturas superiores a los 3.500 metros sobre el nivel del mar está la raza normando. En sistemas cálidos, la ganadería que prospera bien es la doble propósito. Este sistema utiliza vacunos EU, ya que son capaces de vivir y sobrevivir por debajo de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, con buenas producciones lecheras y cárnicas. Otra práctica utilizada es mezclarlos con vacunos Bos Taurus. Uno de los cruces más famosos es Gyr por Holstein, con el cual se obtiene el Gyr Holando. La Holstein aporta en el cruce excelente producción de leche y la Gyr adaptabilidad. Otro tema es la adquisición de material genético. En el mercado actualmente hay casas comerciales muy prestigiosas que ofrecen venta de pajillas de varias razas. En este tema lo más importante es que el material genético sea obtenido en casas comerciales, que sean legales y que puedan certificar la calidad del material, lo que brinda al productor ganadero la certeza de obtener lo que está buscando. Las técnicas reproductivas más utilizadas en la ganadería es la inseminación artificial y la transferencia de embriones. Un punto básico es el reconocimiento exacto de los celos en las vacas o novillas.